Bienvenidos chicos al módulo de sistema muscular una vez más. Eh, a continuación vamos a revisar de forma interactiva algunos de los grupos musculares por medio de una herramienta, de un software de anatomía tridimensional denominado Anatomy Learning. ¿Listo? El día de hoy básicamente vamos a revisar los grupos musculares correspondientes a la lengua. ¿Listo? Vamos a revisar que la lengua va a estar dividida en dos porciones musculares. Una porción propia que forma la lengua propiamente dicha, compuesta por los grupos musculares intrínsecos de la misma, y una porción externa, ¿cierto?, que se van a anclar a esa lengua, que van a ser los músculos extrínsecos. Ojo, vamos a revisar uno a uno para entender y establecer cuál es su origen, cuál es su inserción, o cuál es su punto de inicio, cuál es su punto de final, y qué nervio es el que lo está inervando, ¿cierto? Y qué función concretamente tiene. Bueno, en un primer momento vamos a revisar los músculos intrínsecos de la lengua, propios de la lengua, los cuales le dan la forma a la lengua, ¿cierto? Y le dan unos movimientos propios a la misma. Recordemos que estos son los músculos que vamos a encontrar internamente, y al estar internamente, pues básicamente gracias a ellos es que forman la lengua. ¿Listo? Y van a estar recubiertos por algo denominado que es la mucosa lingual. Perfecto. Entonces, el primer grupo muscular que vamos a revisar va a ser el músculo longitudinal superior. Listo, vamos a colorearlo aquí de verde. Es este músculo que estamos viendo en esta imagen, es el que se va a ubicar en la parte más superior de mi lengua. Ojo, este músculo nace, se origina, ¿cierto? Si lo vemos bien hacia posterior, va a proyectarse desde la raíz de la lengua, ¿cierto?, de la parte más posterior de la lengua, y se va a proyectar anteriormente para formar básicamente toda la superficie superior de la misma hasta llegar al vértice de la lengua. ¿Listo? El músculo longitudinal superior va a estar inervado por el nervio hipogloso, el octavo par craneal, y su función va a estar relacionada a retraer, ¿cierto?, y a engrosar la lengua propiamente dicha. ¿Listo? Revisémosla acá. Veamos un poquito cómo sería un corte internamente. Vemos que a lo largo del recorrido sus dimensiones van variando, llevando a la punta o al ápice de la lengua a ser una porción mucho más delgada. Bueno, vamos a continuar básicamente con el músculo longitudinal inferior. Esto se lo vamos a tener acá de morado. El músculo longitudinal inferior, básicamente, como lo ven ahí en la imagen, listo. Se va a formar, ¿cierto?, la parte inferior de mi lengua, como lo podemos ver aquí en la imagen. Vamos a proyectar cuál es su origen. Su origen va a estar igual dado en la parte inferior de la raíz de la lengua, ¿cierto? Veámoslo por acá, mírenlo, la raíz de la lengua propiamente dicho, y se va a proyectar hacia anterior, ¿cierto?, cambiando su diámetro a lo largo de todo el recorrido hasta llegar al ápice. Recordar que forma la base, ¿cierto?, de la lengua. Veámoslo acá. Está inervado por el nervio hipogloso, ¿cierto? Y su función es retraer hacia posterior y abajo la lengua.
¿Listo? Veámoslo en un corte un poco más medializado, cómo se organiza, cómo se puede evidenciar perfectamente. A continuación vamos a revisar ahora el músculo transverso de la lengua. Esto lo vamos a teñir de un color azul. Listo. Entonces el músculo transverso de la lengua, igual se va a proyectar desde básicamente la conexión con el músculo vertical de la lengua, que es esta porción, y se va a insertar a los bordes, ¿cierto?, externos para contactar con la mucosa lingual. Veamos el desplazamiento, el recorrido a lo largo de todo el segmento de la lengua, desde la raíz, ¿cierto? Mírenlo, y se va a proyectar hacia anterior, igual que sus otros compañeros, para ir formando porción lateral, básicamente el borde de la lengua, los bordes laterales de la lengua, los que le va a dar forma. Veámoslo acá y acá. Listo. Este músculo va a estar inervado también por el nervio hipogloso y a su vez va a servir para disminuir el diámetro de la lengua, ¿cierto? Para que la lengua se adelgace un poco más de lo común, que son los músculos propios que podemos hacer con ella. Veámoslo en un corte un poquito más medializado. Igual, a lo largo de todo el recorrido va a variar su longitud. Por último, vamos a revisar el músculo vertical de la lengua. Este músculo lo vamos a teñir de color blanco. Teñámoslo acá de color blanco. Listo. Su origen va a estar dado, ¿cierto?, desde el septum lingual, ¿cierto? Y se va a proyectar hacia el lateral, conectando con el músculo longitudinal superior, el músculo transverso de la lengua y el músculo longitudinal inferior. ¿Listo? Eso sería su inserción, ¿cierto?, junto en la conexión con los otros músculos. Veamos cómo se proyecta igual. Este músculo es de lo más posterior. Miren, entre más posterior su tamaño es mayor a medida que va avanzando. Hacia anterior su tamaño va a descender hasta llegar a ser una menor porción de la lengua. Va a formar toda la mitad básicamente de la lengua, como lo están viendo en la imagen. Es importante recordar que este músculo también está inervado por el nervio hipogloso y su función va a ser aplanar y expandir la lengua. Expandir esa lengua hacia los laterales. Esa es la función propia del músculo. Hasta aquí tendríamos, chicos, básicamente, ¿cierto?, los músculos intrínsecos de la lengua, los que conforman propiamente la lengua. Vimos básicamente los orígenes, las inserciones, la inervación y la función de dichos grupos, de dichos músculos, ¿cierto?, pertenecientes. Espero, chicos, sea de gran ayuda para ustedes. Nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien. Universidad Santo Tomás, institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.